Ahora sí. Hola, hoy día vamos a estar viendo un ejemplo de recuperación. Vamos a estar viendo un problema de recuperación de imágenes, pero basado en sketches. La clase pasada estuvimos viendo un problema de búsqueda por similitud, pero sobre un solo dominio, que era de sketches. Entonces lo que hacíamos era entrenar una red de clasificación sobre esos sketches y con las representaciones que aprendí de esa red, lo que hacíamos después era, dado en imagen, comparábamos su representación con la representación de todas las demás imágenes del catálogo y ahí retornábamos las imágenes más parecidas. Sí, hay una pregunta por ahí. Hola, Cris, disculpa, estamos grabando, ¿cierto? Sí. Ah, perfecto. Gracias. Eh, Ya, y el problema de hoy día es un poco distinto. Ahora vamos a mezclar dos dominios, un dominio de sketches y otro de imágenes, de fotos. Eh, entonces el problema que queremos resolver es, nosotros le vamos a pasar una imagen a una red, un sketch a una red, y va a buscar sobre todas las imágenes del, del catálogo, y nos va a devolver las más parecidas. Y para eso vamos a estar usando, bueno, el repositorio que ya habíamos usado en las clases anteriores de CompNet, y vamos a usar, para entrenamiento vamos a usar dos datasets, uno de sketches, que está aquí, lo pueden descargar de aquí, y otro de fotos. Y la gracia de eso es que las clases están homologadas entre los dos datasets, tienen las mismas clases. Por ejemplo, eh, por cómo está implementado el repositorio, esta parte bueno, no lo dije, pero para resolver esto vamos a estar usando redes siamesas, que es lo que vieron en la clase pasada. Eh, y por cómo está el repositorio, hay que tener los datos en dos carpetas, con estos nombres, una de fotos y otra de sketches. Eso está todo acá explicado después en el código. Y por ejemplo, de fotos, tenemos aquí las 250 categorías y no sé, tenemos fotos de aviones y para la misma clase también tenemos sketches de aviones. Entonces, eh, eso lo vamos a estar usando para entrenar una red siamesa. Y para evaluar, vamos a usar este otro dataset de acá, que trae las imágenes y los sketches. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Vamos a estar usando una arquitectura de red siamesa, como lo que se ve aquí en esta imagen. Ahora nuestra red neuronal va a tener tres entradas. Eh, una entrada va a ser un sketch, y las otras dos entradas va a ser un ejemplo positivo, o sea, un ejemplo de una foto de la misma clase del sketch, y un ejemplo negativo, que va a ser una imagen, una foto de cualquier otra clase que no sea la del sketch que está entrando en la red. Eh, ahí hay una diferencia también con lo que habíamos visto antes, porque antes la entrada a nuestra red era simplemente una imagen, y con eso teníamos que predecir una etiqueta. Pero ahora la entrada de nuestra red son tres imágenes. Y para eso vamos a tener que hacer algunas modificaciones que vamos a ver después en el código. Pero la gracia de esta arquitectura es que al principio tenemos dos backbones. Uno asociado al sketch y el otro asociado a las fotos. Estos backbones van a ser una ResNet, eh, y vamos a estar usando una ResNet con pesos preentrenados. En este caso, para los sketches va a ser una ResNet preentrenada en dataset de AIDS, que es el que estaba en el collab.
Y este backbone de acá para las fotos va a estar preentrenado en ImageNet. Hasta esta parte, el backbone del sketch es distinto desde las fotos. Pero después de eso, una vez que ya extraemos las características con las capas convolucionales, se agrega una subred que es la misma para ambos dominios. Eso permite trabajar la representación en un mismo espacio. Aquí, estas son las mismas capas que se aplican a cada una de las ramas que vienen de arriba. Y bueno, tiene unas capas fully connected y la salida de la red también va a tener dos partes. Una salida que, bueno, para cada rama va a tener una salida asociada a clasificación. Claro, cada rama va a tener una rama asociada a clasificación y además de cada rama va a salir una salida que permite calcular un loss de tripletas. Y ese loss de tripletas es lo que habían visto acá en la clase anterior. Bueno, aquí hay un esquema. Este sería bueno, este era con sketches, pero este sería el sketch de entrada, este sería el ejemplo positivo y este es el ejemplo negativo. Y la gracia del loss era que eh, la distancia entre los vectores de la misma clase intentaba que fuera pequeña en comparación a la distancia entre el sketch y el par negativo. Y eso tenía un hiperparámetro por ahí, un margen. Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya. Ese loss de tripletas está implementado acá en el código de CompNet en la carpeta de utils y losses. Tiene un archivo de funciones de pérdida y aquí están las funciones de pérdida que estaba hablando recién. Una asociada a el triplet loss, que ahí entran las tres ramas que están involucradas, y una función de pérdida asociada a la clasificación. Esa clasificación es de cada rama por separado y luego se toma un promedio simplemente entre las tres ramas. Ya. Entonces, esto lo voy a cerrar. Bien. Ya. ¿Y cómo se ve más o menos la arquitectura de la red siamesa? Esto está también en el repositorio, en el archivo de modelos, el de ResNet. Eh, Esto es parecido a cómo habíamos definido la otra arquitectura, como la ResNet y la LexNet. Tiene un constructor donde se crean las capas que vamos a estar usando. Aquí tiene un backbone asociado a los sketches y tiene otro backbone asociado a las fotos. Y además tiene estas capas de fully connected y un clasificador en la salida. Y bueno, aquí ya es distinto porque el input de la red ya no es simplemente una foto, sino que la red tiene tres entradas: el sketch y la foto positiva y la foto negativa asociada. Eh, bueno, ahí se aplican las capas que aparecían acá en esta imagen.
para cada rama por separado. Por ejemplo, esta es la rama de los sketches, esta otra rama del ejemplo positivo y otra rama del ejemplo negativo. Y finalmente, la red también va a tener dos salidas. Una que va a ser de los embeddings, que son los que van a entrar acá a la función de pérdida de tripletas. Y además va a tener esta otra salida que está asociada a las ramas que van a entrar acá para la clasificación. Bueno, eso es a grandes rasgos la arquitectura de la red siamesa. Y lo otro que le había dicho es que como ya no le estamos pasando solo una imagen a la red, vamos a tener que trabajar un poco vamos a tener que crear un generador de datos para pasarle a la red. Porque además, en cada época nosotros queremos armar estas tripletas de forma aleatoria. Vamos a tomar un sketch, de forma aleatoria vamos a elegir una foto de esa misma clase, y de forma aleatoria también vamos a elegir una foto, pero de otra clase. Y para eso vamos a estar usando este generador de datos que extiende una clase de Keras, que pueden ver la documentación acá si quieren después. Y que es súper útil para cuando uno tiene que implementar algunos modelos un poco más rebuscados. Es súper bueno para decirle cómo se tienen que ir tomando los datos en cada época para la entrada de la red. Por ejemplo, para la tesis estoy usando uno de estos generadores también. Y bueno, aquí se definen varios campos. También vamos a tener algunos campos asociados a las fotos y otros a los sketches. Y bueno, aquí la magia está en esta función de... Bueno, primero aquí cargan los datos, los carga a partir de los TF records que se crearon previamente. Los TF records se crean igual como lo habíamos visto en las clases anteriores, y cada TF record va a tener la imagen y su etiqueta asociada. Pero lo interesante de este generador está acá en el método de acá, donde se forman los pares. Y esto se va a ejecutar al final de cada época, porque en cada época de entrenamiento esto se va a entrenar con tripletas distintas. Y bueno, aquí lo que hace es ir tomando para cada sketch, como ya le había dicho, toma un ejemplo positivo y otro ejemplo negativo, y ahí le retorna unos arreglos con los índices correctos con estas tripletas. Eso después lo pueden revisar con más calma si quieren. Entonces, para entrenar esto en Colab, primero vamos a clonar el repositorio, que es lo que ya habíamos hecho también. Vamos a preparar algunos directorios, que también lo habíamos visto. Y vamos a descargar los datos. En este caso van a ser 3 datos distintos, 2 asociados al entrenamiento, uno de sketches y otro de fotos. Y este se va a usar para la búsqueda por similitud, que se ya trae las fotos y los sketches. Bueno, ahí se descargan los datos. Estos son un poco más pesados. Por ejemplo, ese de fotos pesa 1.6 gigas. Y por lo mismo, como eran tantos datos y como Colab restringe un poco los recursos,
en vez de usar todos los datos de entrenamiento, tomé solo 5.000. Ah, otra cosa que se me olvidó mencionar es que este notebook lo había preparado Pablo Torres, para un curso en que habíamos visto estos temas también. Y bueno, aquí se crea la estructura que pide el repositorio del dataset. Lo que les mencionaba, tiene que haber una carpeta de sketches y otro que se llame fotos. Y también vamos a descargar los pesos preentrenados, que es lo que le había dicho, estaba acá. Los pesos preentrenados para los backbones de cada dominio. Uno para los sketches y otro para las fotos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? Ya, acá se crean los TF Records y para eso, bueno, aquí para este problema, como es un poco más complejo, eh, se usan varios archivos de configuración, uno asociado a los sketches, a las fotos, eh, y otro archivo asociado al entrenamiento ya de la red siamesa, que es el que está aquí. Y todo eso lo pueden escribir en un solo archivo de configuración y después llaman simplemente, dependiendo del nombre de la sección, eh, pues, lo vamos a ver un poco más adelante. Ya. Eh, y otra cosa es que los datasets no traen los archivos de train y de test. Entonces, aquí hay un link donde los pueden descargar. Y después simplemente, si los tienen en su drive, lo pueden copiar acá a Colab para ejecutar todo el código que está aquí. Ya, acá se crean los TF Records para el entrenamiento. Este está asociado a las fotos y este está asociado a los sketches de entrenamiento. Y además se tienen que crear para los datos que vamos a usar para la búsqueda por similitud. Pero eso no los vamos a crear todavía porque, bueno, después vamos a ver por qué. Bueno, ahí se crean los TF Records para los datos de entrenamiento. Y este es el archivo de entrenamiento para una red CMS. Este archivo, bueno, el código que está aquí es más o menos el mismo que está acá en el archivo de Train Science, del repositorio de Comnet. Y también es muy parecido a lo que ya habíamos visto de los otros modelos que habíamos entrenado. Se define un archivo de configuración. Acá se carga el generador de los datos que habíamos visto. Ya no leemos directamente los TF Records, sino que estamos creando un objeto que es un generador de datos, y eso nos va a ir dando los batches correctos con las tripletas en cada época de entrenamiento. Eso se hace para los datos de entrenamiento y los datos de validación. Eh, bueno, acá se definen los... ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿Virtual? Sí. Disculpa, esto es como para tenerlo un poco más claro en el sentido de, por ejemplo, todo esto de blog de notas y todas esas cosas se suben, ¿cómo las subes en la misma carpeta en el Colab? O sea, yo descargo, ¿cómo uno lo hace para que esté todo en la carpeta ahí arriba? Descargo la carpeta y la subo. Ya, mira, por ejemplo, acá tengo la carpeta donde tengo el collab que estamos viendo ahora, y ¿Ya? por ejemplo aquí hay una carpeta con los TXT que había mencionado, ¿Ya? y acá en Collab uno tiene la opción de, bueno,
ahí me estoy conectando a un server, y uno tiene la opción de montar el contenido del Drive en la sesión de collab, con ese botoncito. Acá, en el menú, dice activar Drive. Ya, perfecto. Y después uno lo puede copiar de esta forma. Esa es la ubicación donde está tu archivo en el Drive, Ajá. que uno lo puede sacar, no sé, por ejemplo, aquí, te vaya a las carpetas que tengas y si quieres un archivo en particular, puedes hacerle clic derecho y poner copiar la ruta de acceso. Y eso ya te tira este path completo. Y este es, lo tenemos que hacer cada uno en su drive, ¿no? No es que hay como un drive general. Claro, sí, esto tendría que cambiarlo por la dirección de su drive en particular. Ah, ya, entonces uno tiene que hacerlo por su drive. Ya. Sí. Luego, uno se preocupa del config text, como decías tú, ¿Mm? se tiene que preocupar del TF records que se genera después con el programa. ¿Mm? Después me decías. Luego, bueno, están como las otras funciones que ahí tengo que ver, como los modelos que están en otros lugares del programa. Está el programa y está en otros .py, Sí, ¿cierto? Que deberían sí. estar en la misma carpeta que la carpeta que estoy ocupando este programa, ¿no? Sí. Mira, cuando uno clona el repositorio acá, eh, ya, ahí. Te aparece acá acá. Claro, ahí tienes que ir navegando al directorio donde esté tu script. Por ejemplo, el de crear los TF records está acá en datasets. Ahí está. Entonces, por eso, acá cuando se quiere crear los TF records, tienes que pasarle la ruta de. Bueno, esto es un poco distinto como lo habíamos visto antes, pero tienes que pasarle la ruta de dónde está No, el. la ruta. Claro. Sí. Sí. Es que era para asegurarme porque igual, ¿cómo se llama? Yo estaba acostumbrado a ocupar un programa nomás y tener a lo más en una carpeta las cosas, los datos y llegar y ponerle play. Sí, Entonces, sí, eh, acá bueno, el repositorio trae hartas cosas como para modificarlo, si uno quisiera, por ejemplo, añadir funciones de pérdida personalizadas, entonces por eso trae como todos estos módulos eh, con el código. Por ejemplo, un directorio con los modelos, si quisiera agregar otro modelo, simplemente lo agrega aquí, por eso es como más. la vez, Sí, sí, ya. Vale, gracias, Cristóbal. ya, vale. Ya, entonces acá se hace el entrenamiento de la red siamesa, aquí se carga el generador de los datos. eh, bueno, acá se definen estos callbacks que ya habíamos visto también, que van guardando los checkpoints en cada época. Y aquí también se guarda uno de TensorBoard, pero eso no lo vamos a ver todavía. Y acá se define el modelo. Está en el archivo de ResNet, pero es un modelo de red siamesa. Acá se define el input de la red. Como dijimos al principio, esta red va a tener tres entradas, una de un sketch, otra de un ejemplo positivo asociado a ese sketch y otro ejemplo negativo asociado al mismo sketch. Eh, Después se hace esto para extraer los pesos de los backbone de sketches y de fotos. Eh, entonces aquí ya, como habíamos visto que el, el modelo de la red siamesa tiene un backbone asociado a los sketches y otro backbone asociado a las fotos. Con este paso estamos cargando los pesos ya preentrenados.
Y acá se define el entrenamiento. Esto va a usar un optimizador de descenso estocástico de gradiente. Y además, aquí tiene una función que hace que el learning rate vaya decayendo en luego de tantas épocas. Bueno, acá se entrena y el archivo de configuración decía por 50 épocas. Y aquí está el resultado. Acá le muestra el valor del loss de entrenamiento y de validación. Como esta red era un poco más compleja, es un poco más difícil interpretar esto, porque como vimos acá, esto tenía varias salidas y varias funciones de pérdida involucradas. Eh, pero normalmente, como no lo queremos usar en problema de búsqueda por similitud o de recuperación, lo que nos va a interesar son las métricas como el map o, el gráfico de precisión recall. Eh, ya, entonces acá está eso ya se entrenó la red. Y para hacer la búsqueda por similitud, acá se usa el otro dataset que habíamos hablado. Aquí se crean los TF records para ese dataset. Pero hay que tener cuidado con que uno, cuando crea los TF records, por aquí hay una función que hace un shuffle de los datos. Y eso está acá en datasets. Aquí. Cuando lee los archivos, tiene un argumento que dice shuffle igual a true. Pero, bueno, y acá también, para lo que validación. Pero para hacer la búsqueda por similitud, nosotros no queremos que los datos se desordenen, porque después tenemos que recuperar la etiqueta y eso sería un poco caótico. Y para eso hay simplemente que hacer lo que dice aquí, de cambiar este valor del shuffle por false. Aquí y aquí. Con eso ya se crean los def records para validación. Y bueno, acá en esta parte se calculan las características para los datos de validación. Recordemos que ya entrenamos nuestra red y ahora para poder hacer la búsqueda por similitud necesitamos los vectores de características asociadas al sketch y a las imágenes del catálogo. Y para eso está esta parte de aquí que se cargan acá, se cargan los datasets, se crean las redes. Bueno, para esta parte de búsqueda por similitud, solo nos va a interesar dos ramas. Una rama de el sketch, lo vamos a pasar por esta red y vamos a sacar el embedding que sale de esta capa. Y también para todas las imágenes del catálogo, lo vamos a tomar y lo vamos a pasar por la red y nos vamos a quedar también con el embedding que sale de esta capa. Y esos son los vectores que vamos a usar para comparar y hacer la búsqueda por similitud. Bueno, eso es lo que está acá. El archivo de ResNet trae también acá, trae además de la red siamesa que entrenamos, trae las ramas por separado. Trae la rama de la imagen asociada a las fotos, que es la que le estaba mencionando recién, y trae la otra rama asociada a un sketch. Eso es lo que se carga acá en este paso. Y bueno, acá se compilan los modelos
y se cargan los pesos que entrenamos en la, con la red mesa. Bueno, estos pesos tienen que indicarse en el archivo de configuración, en una de las secciones que habíamos visto. Con eso se calculan los embeddings y, bueno, como todo esto demora harto, el entrenamiento y el cálculo de los embeddings, es bueno ir guardando todos los resultados que uno va obteniendo. Para la tarea también les recomiendo hacer eso. Si entrenan un modelo de AlexNet o de ResNet, guarden los pesos. No sé, puede ser los pesos de la última época. Los pueden guardar en su drive y así después cuando se conecten ya no tienen que entrenar de nuevo, porque a veces eso demora un tiempo, no sé, media hora, y es fome estar esperando de nuevo a que se entrene. Y además, Colab restringe el uso de la CPU. Entonces, todos esos pasos que demoran, es bueno ir guardando el resultado, como aquí, por ejemplo. Ahí se calculan los embeddings para las imágenes y para los sketches. Y acá Pablo había escrito unas funciones para graficar el resultado, de cómo anda la búsqueda por similitud. En particular, aquí hace una función de buscar cercanos, que lo que hace es tomar un embedding de un sketch, por ejemplo, y sobre eso, con ese embedding, busca hacer la búsqueda por similitud sobre todo el catálogo de fotos. Y también acá en este ejemplo se calculaba una métrica que se llama la MRR, que es algo como Mean Reciprocal Ranking, que es para cada sketch se busca bueno, uno hace la búsqueda, obtiene un ranking y ve la primera posición en que aparece un relevante. Y el valor para esa query en particular sería 1 sobre la posición del ranking donde está el primer relevante. Y eso se promedia sobre todas las queries sobre todos los sketches en este caso, que se usan como query. Y acá hay algunos resultados que, bueno, en este ejemplo no eran buenos. Puede ser por varias razones, pero eh, puede ser porque de partida no estamos usando el dataset completo, estamos usando bueno, la quinta parte de todas las imágenes, por, por las restricciones que da Colab. Porque otra cosa es que para poder hacer esto de crear las tripletas en cada época, eso es un poco pesado. Es costoso porque el modelo carga todas las imágenes en memoria, todas las imágenes, y a partir de eso genera las tripletas. Entonces, por eso aquí en Colab como que no se la podía, y eso acá se toman 5.000 imágenes solamente. Y bueno, acá hay algunos resultados. Son bien malos en general, pero no sé, aquí tienen como una torre y esto devuelve formas relativamente similares. Así que igual la red está aprendiendo algo. Eh, no funciona tan bien, pero quizás al entrenar con más datos, estos deberían dar mucho mejor. Bueno, aquí sí está recuperando la misma clase. Y eso. No sé si tienen alguna duda, algún comentario.
pero al final ¿cuál fue la imagen positiva y negativa? El que le entregamos. No, es que ya, sí, al momento de hacer la búsqueda por similitud, uno ya no tiene las tripletas. Las tripletas solamente se usan para entrenar la red, para que la red aprenda cuáles son las imágenes similares que uno quiere recuperar. Hay una variante de esto que solo usan dos ramas. Se olvidan de la rama negativa y toman solamente esta rama con una foto de la misma clase. Pero en general, al entrenarlo con un ejemplo negativo, esto anda mejor, converge más rápido a la solución. Pero al momento de inferencia, o sea, al momento de hacer la búsqueda por similitud, solo se toman dos ramas. Se toma el sketch que uno está usando como query y las imágenes del catálogo se pasan todas por esta rama de la red. Pero, espera. O sea, a ver, nosotros en el entrenamiento le pasamos todos los sketches de todo tipo, ¿cierto? Sí, sí, en el entrenamiento, a la entrada de la red, tú le pasas siempre tres imágenes. Un sketch y un ejemplo positivo y un ejemplo negativo asociado a ese sketch. Y al final aprendió, ok, que a mí me da la impresión que uno lo hacía uno por uno, pero lo hicimos como con todo. Sí, sí. Ah, ah. ¿Y cómo el algoritmo? Y nosotros tenemos que etiquetar este positivo que es similar, ¿cierto? Sí, eso ya viene con el dataset porque los datos de entrenamiento que estamos usando traen las clases homologadas. Entonces, Sí. tenemos un dataset, el de sketches, por ejemplo, trae una categoría de gatos. Y el de fotos también trae una categoría de gatos. Son las mismas clases. Entonces ya sabemos cuáles son ya sabemos cómo podemos tomar el ejemplo positivo y el ejemplo negativo, que sería una foto de cualquier otra clase. Para que tengan una idea, para agregar algo ahí, Cristóbal, ¿puedes mostrar en el código el data generator, Ya. por favor? Sí. Ahí en el data generator hay una parte del código donde, como dijo Cristóbal, suben los sketches, suben las fotos, y como tienen las categorías, pueden armar los pares. En realidad se forman tripletas. Eh, ahí están. Ahí están. Entonces, en ese, a ver, déjame ver, make pairs, sí, en make pairs, ahí se elige aleatoriamente los grupos, los grupos son simplemente listas que tienen, o sea, tengo la categoría 1, 2, 3 y saco de acuerdo a aleatoriamente una clase, una categoría, por ejemplo, gatos, saco sketches de gatos y saco fotos de gatos, y luego lo que no son gatos se quedarían con los negativos y lo tomo aleatoriamente, ahí están los índices negativos, la línea 130. ¿No? Entonces, con los índices, yo formo los positivos y los negativos. Y luego eso, los pares, o sea, una vez que tienen los pares, se hace shuffle de los pares y se devuelve eso, el make pairs. O sea, el make pairs no devuelve, el make pairs crea los índices. Y luego hay una parte ahí arriba de eso, arriba de eso. Ahí, ese. Get batch, sí. El get batch justamente forma batches con tripletas, fíjate ahí, en donde va a tomar un anchor, que es un SKI de X, un positivo y un negativo. Y eso lo va a devolver ahí como una lista de tres cosas, XA, XP, XN. Y va a devolver ahí en realidad el I no es relevante. El I no es muy relevante. Para la clase, sí, para la clase. El I de la categoría. Claro, ¿qué categoría es? Para el cross entropy, para eso.
Pero ahí está la tripleta XA, XP, XN, que en realidad es un batch. Es un batch del tamaño, y ahí hay una que dice el shape 0. El shape 0 es el tamaño del batch, ¿no? Espérate. No. El len IDX, ese. Sí. El len IDX es el tamaño del batch, claro. Ah, el IDX es todo el batch. O sea, el IDX es un conjunto de índices que el len, la longitud, el len te da el tamaño del batch, claro. Y ahí lo crea como vacíos, o sea, crea el espacio XA, XP, XN, y luego lo va llenando en el for que está ahí. Para cada índice va llenando un anchor, un positivo y un negativo. Eso. Ya. Claro. Ah, sí, entonces. Es como crear listas paralelas, 3 listas paralelas. El XA, el XP, el XN. Eso se implementa. Entonces uno puede hacer ahí ese es el algoritmo que implementamos, pero uno lo podría hacer. Date cuenta, sube por favor, que esta data loader, este cargador hereda o se implementa desde un util sequence, ¿sí? Que tiene, diríamos, como métodos el get. Baja por favor, ahí hay unos métodos que hay que implementar, como el Sí. Este es len. length, getitem, y en onEpoch end. Que el getitem es como el batch, ¿no? Get batch. En onEpoch end, ¿qué hacer cada vez que termina la época? Cada vez que termina la época estamos reconstruyendo los pares para que en cada batch las ternas sean diferentes. Ah. Porque Ya. no puedes tener los mismos pares, sino en cada época tendrías el A, el B y el C. No, la idea es que se reconstruye, cada época se reconstruye. O sea, por eso en TensorFlow este trabajo es a nivel de CPU. Es intensivo en CPU, no es GPU. Todo lo que es data loader o el dataset se hace en CPU. Pero De hablando de hecho, eso, o sea, cada época que vemos que pasaba en el print, es como un grupo de épocas. no sé, una época... ¿Cómo? ¿Este modelo lo entrenaste, Cristóbal, recién? Sí, pero se está demorando mucho. Sí. No. El resultado que tienes es un resultado parcial, ¿no es cierto? Sí, Esos resultados malos, que simplemente se ven malos, es porque es un resultado parcial, todavía no converge, es lento. Esto de aquí toma para entrenar, normalmente, bueno, está en Colab también, en un servidor, no recuerdo exactamente, pero debe tomar un día más o menos en entrenar, en un servidor. sí. Claro, aquí está cada época, eran 50 épocas en total. Y claro, en cada época se están generando las tripletas Sí, de forma aleatoria. sí, cada época, Perfecto. cada época, claro. Ah. Y normalmente Espera, este entonces, modelo si es por funciona cada bien. De época. hecho, en este código, si ven el paper, les voy a mostrar el paper que hicimos con Pablo. Lo voy a postear para que lo vean. Parte de ese código, aquí está este. Copy link. ¿Dónde está el chat? Ahí por si acaso quieran revisarlo. Ahí está el paper, ese paper que lo presentamos este año, se basa en esa implementación. Entonces cada época está reconstruyendo pares, y esa es la estrategia, tiene que ser así, si no se repite la data siempre, y eso no es como hacer shuffle en cada época, eso es. Eso es lo que simula el hacer pares. Y además que una vez que tienen las ternas se desordenan para que no entren siempre en el mismo orden. Eso hace por ahí Sí, un shuffle que tiene. shuffle, acá. Claro, los índices se desordenan, ¿no? Entonces, y luego tomas la permutación de esos índices. Eso. Normalmente cada tarea o cada problema ya vemos que se hace más complicado.
Entonces, esto requiere acá más CPU. ¿Podrías ir a la parte de train CMS, por favor? Ese es train CMS. Sí. Mira el dataset. La gracia de esto es que, mira, sube, por favor, sube. No. ¿Dónde está el dataset? Ah, ahí está. Ah, ahí está, mira. Data Generator, que es un objeto, que es el... Ajá. ¿Se acuerdan que en la clasificación nosotros vimos un TF Records? Y uno le daba a la línea más abajo, déjame ver, la línea, ¿dónde está el dataset? Data Generator. No. Sube un poco, por favor, sube un poco. Ahí nada más. Sí, claro. Nosotros generábamos un dataset y ese dataset le entregábamos a un fit, ¿no? A un fit, o era más abajo, que era un Acá. dataset. En este caso hay un generador que recibe, mira, ahí está, el dataset. Ya no es el mismo tipo de objeto de la clasificación, ahora es un loader, no un generator, un generador data, que es el objeto que discutimos hace rato. Entonces, esa es la gracia del fit o del evaluate, que puede recibir esos tipos de objetos. Es como flexible, ¿no es cierto? Está sobrecargado para recibir esos tipos de datos en este caso. Lo que sí hay que implementarlo. O sea, uno puede generar su propio generador para que on the fly vaya generando cosas al gusto. Entonces, conforme avancemos, es más complicado. De hecho, en la próxima sesión, cuando hablemos de Object Detection, vamos a utilizar algunos códigos más complejos porque tiene muchos pasos la detección, ¿no? Hasta ahora estos códigos que estamos viendo son códigos nuestros, entonces es más fácil seguirlos. Para el tema de detección y segmentación vamos a tomar unos códigos ya existentes de otros colaboradores, no colaboradores, sino de otros investigadores, y ahí es donde se van a dar cuenta de la complejidad, ¿no? Hay cosas más complejas que se van a ir, que vamos a ir añadiendo. Pero este código con el dataset completo y con el número de épocas, con más épocas, normalmente tiene buenos resultados. Y es el paper que está, los resultados que tiene Pablo ahí. Eso. Gracias.